这种。Muy buenos días, queridos estudiantes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, Lige. Buen día. Bien, vamos a iniciar la clase. En la clase anterior, casi terminamos la función consumo, ¿no? Ya hemos presentado el consumo como una función, el consumo nacional, ¿no? Como una función del ingreso y de la tasa de interés, ¿verdad? Hemos observado que entre el ingreso y el consumo hay una relación directa
con la tasa de interés una relación inversa. Hemos destacado que en la función consumo hay tres componentes que son fundamentales. Uno es el consumo autónomo, el otro es la propensión marginal a consumir y el ingreso, ¿no? También nos hemos referido a las propensiones a consumir, la propensión media a consumir y la propensión marginal a consumir. ¿Mm? Bien, y ahí estábamos. En esta última parte tenemos que realizar, ¿no?, una aplicación a la economía nacional de la propensión media y marginal a consumir, ¿ya? Entonces acá tenemos una tabla de propensiones en la economía nacional. Para datos de una tabla anterior, dice ajustada a miles de millones de bolivianos de 1990. O sea, son valores reales. El 2005 el PIB es 26.000 millones, esto está en miles de millones, y el 2017 46.000 millones, ¿no? El consumo es 18.000 millones, punto 8, y el consumo es 32.000,4. La propensión media a consumir es el resultado de la división del consumo sobre el PIB. Y acá nos da 72% y acá nos da 70,1%, ¿no? Esto está, vamos aquí a aclarar, en porcentaje. ¿Ya? 72 y 70, ¿no? Es dividir 18 sobre 26%, 72. 32 sobre 46%, 70. La propensión marginal a consumir se obtiene entre 2 años, 0,79. El comentario: la propensión media a consumir disminuye de 72 a 71% entre 2005 y 2017, tal cual indica la teoría. Hemos hecho unas tablas, hemos presentado unas tablas, hemos calculado las propensiones medias a consumir en laboratorios y viendo nuestra realidad nacional, observamos que, ¿no?, la propensión disminuye de 72 a 71 entre 2005 y 2017. Y aquí hay una ratificación. A mayor PIB, mayor ingreso, disminuye la propensión a consumir. Recuerden que hemos dado una explicación relacionada con necesidades que tiene la población, requerimientos de alimentos, vestidos, servicios, pero que estos, si bien son recurrentes, repetitivos, pero llegan a puntos de saturación. No porque tenga un ingreso elevado voy a comer 10 veces al día. Me voy a comprar, voy a cambiar de ropa en el día varias veces, ¿no? Es decir, hay un punto de saturación. O sea, a medida que va aumentando el ingreso, se satisfacen los requerimientos y va sobrando plata, ¿no? Porque la propensión, el porcentaje a consumir va disminuyendo. Y eso vemos para la economía del país, ¿no? La propensión marginal a consumir entre el 2016 y 2017 es 0,79 por unidad de incremento de Producto Interno Bruto Nacional. Ambos indicadores, estos dos, son altos debido al elevado número de habitantes en situación de pobreza, ¿no? Queda muy poco para poder, un pequeño excedente queda, ¿no? Si el 72% te lo comes, queda solamente 18, ¿no? 18, 28 de excedente. Y en un momento más vamos a ver la significación del excedente. Práctica número 21.
Entonces ustedes primero tienen que hacer un laboratorio, como un laboratorio, ¿no? En base a una función consumo, que es esta, y la tabla de ingreso, presentar, proyectan el consumo y obtienen la propensión. Seguramente esta práctica ya la han hecho, ¿no? Ya, porque ya estaba publicada. Explicar el significado de la propensión marginal a consumir, qué quiere decir, comentar la relación que se da entre los niveles de ingreso y la propensión, verificar con la derivada que la propensión marginal a consumir es constante, ¿no? Ahí tienen la función, derivan y van a verificar que los datos son iguales a los que obtienen con variables discretas. Luego se les pide en esta práctica número 22 una investigación del consumo en Bolivia, ¿ya? Entonces acá dice en miles de millones de bolivianos. Estos datos me parece que son los mismos de la práctica 5. Mismo subtítulo en miles de millones de bolivianos los mismos años. Entonces, ustedes dirán, si es lo mismo, ¿para qué nos pide otra vez? Bueno, es que ahora vas a poner énfasis en el consumo, ¿no? Aquí tienen los datos del consumo y tienen que poner énfasis precisamente en colocar los valores que corresponden a los años 2006, 14, 20 del PIB, ¿no? Los valores de consumo, ¿ya? Y una hipótesis es que la relación es directa, ¿no? Es decir, que les va a dar uniendo los pares que corresponden a cada columna, a cada observación, uniendo esos pares van a tener una línea de tendencia del consumo en Bolivia. En Bolivia, ¿ya? Cuando tienen estos par de ejes, para que esta representación gráfica sea consistente, armoniosa, es bueno cortar los ejes al comenzar el punto cero. Ahí cortan el eje, ¿no? Cortan el eje y ahí comienzan, por ejemplo, el 2006, ¿verdad? Y del 2006 al 2020 hay 14 años. Entonces se da una escala. Cada cuadrito podría valer 2 puntos, 2 años, ¿no? 2006, 2008, 2010, 2012, 14, 16, 18, 20, ¿ya? Luego, aquí en este otro eje que está en miles de millones, muy cerca corta acá con una rayita, muy cerca cero, ¿no? Para comenzar con la cifra más pequeña que tengan en miles de millones. Por ejemplo, yo acá en esta tabla tengo en miles de millones 18.000, 18.8, ¿no? 18.000 millones, ahí comienzo, ¿ya? Y aquí en esta tabla estoy yendo de 18 a 32. Eso supone igual 14 dígitos, ¿no? 14, ¿cuánta es la diferencia? 32 menos 18. 32 menos 18 es 12, 14, ¿no? 14. Entonces, igualmente, cada cuadrito podría valer 2.000 millones, ¿ya? Acá. Entonces, corto acá con una línea acá, porque no voy a empezar de cero. Si empiezo de cero, pues esto tendría que tener tomaría una extensión muy grande, ¿no? ¿Ya? Si corto acá con una línea, empiezo en 18, ¿no? Y como tengo que llegar a 32, cada cuadrito vale 2.000 millones. 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32. ¿Ya? Y así armo el par
de datos que corresponde a cada observación, ¿no? Para 2006, 18, ¿cuál será su cifra de ustedes? Quizás 19 o 20, ¿no? Pongo 20 acá. Y para el 2014, y ustedes van hasta el 2020, ¿verdad? Eso es. Tienen los 3 puntos, línea de tendencia. Esta torta se obtiene a partir de los datos que tienen de consumo de hogares, consumo de administración. La torta es el consumo, ¿no? Entonces hay una magnitud que corresponde a los millones, miles de millones. ¿Y para qué hacen eso? Dice, primero, ¿qué tipo de relación observa entre PIB y consumo? ¿No? ¿Qué tipo de relación funciona? La gráfica les ayuda a responder. El gráfico este. ¿Cuál es la estructura de la torta de consumo el 2006 y el 2014? ¿Cómo ha cambiado el consumo, por ejemplo, de gobierno o de las familias? Y algún tipo de explicación que se les ocurra a ustedes, a qué atribuye los cambios en la estructura. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, esto ya estaba publicado hasta la práctica 22. ¿Ha habido alguna estudiante o algún estudiante, no sé si es chico o chica, lo que sea, no sé, que en el WhatsApp se ha dirigido directamente a mi persona, ¿no? Para decirme, varios estudiantes que estamos haciendo esto, así hemos presentado, y me presenta los datos, ¿no?, que están solicitados ahí. ¿Y a usted qué le parece? ¿No? Bien, porque hay otros que han hecho de otra forma. Perfecto, ya. Muchas gracias por esa iniciativa de, digamos, hacer una consulta, ¿no? Demuestra que están haciendo sus prácticas, que están al día. Muchas gracias. Solo tengo una observación. ¿Por qué se dirigen personalmente en un chat privado a mí, ¿no?, a mi persona? ¿Por qué no lo hacen público? Si son temas académicos públicos, ¿no ve? Si lo hacen abierto, ¿no?, para todo el curso, entonces, en este momento, por ejemplo, tengo 102 estudiantes presentes en aula virtual, ¿no es cierto? Ya. Si lo hacen público, pues suponiendo que estos 102 son los que vienen constantemente, maravilloso, todos se benefician, ¿no? Porque dicen, mira, ha presentado estos datos, ¿cómo habrá llegado? Yo tengo otros, y como lo ha hecho público, como ha hecho pública la consulta, y el profesor dice, creo que está bien, entonces quiere decir que así tendría que ser la respuesta. Entonces, mucha más gente se beneficia que en un chat privado, ¿no? Acá no hay una relación personal, aunque uno pueda decir la mejor forma de enseñanza es la personal, ¿no?, la personalizada. Sí, cuando tengo 10 estudiantes, ¿no?, en un curso, ¿ya? Pero cuando tengo más de 100, y en este curso deben ser 120, 140 estudiantes, entonces pues es una relación excluyente, discriminadora, ¿no?, que no hay que practicarla, ¿ya? Yo prefiero que cuando tengan alguna duda, háganlo público. No hay problema de que digan, esta NERF o este NERF, Jung, no sé qué cosa, ¿no? Eso ya pasó de moda. Si en este país muchos de ustedes, algunos quizás de ustedes, no muchos, ¿no?, porque justamente se da a algunos ese bono de excelencia que han dado gobiernos anteriores, es porque se quiere que exista una cultura de excelencia, que en lugar de admirar la agresividad, la violencia, ¿no?, de las personas,
se admire su deseo de superación, ¿no? Su deseo de estudiar, que ese sea nuestro valor, ¿no? Ese bono de excelencia que es el Pacten es precisamente para cambiar los parámetros de admiración entre las personas, ¿no? ¿Ah? Aquí no se admira al más audaz, al más agresivo, así debería ser, ¿no? Al más corrupto, digamos, ¿no? Sino al más, yo creo que a los que más desean aportar a la sociedad, ayudar a los otros. Esa debería ser una nueva forma de cultura, ¿ya? Entonces no hay por qué, yo creo, ocultar que uno pregunta. ¿Qué vas a ocultar? Si estás queriendo hacer un bien a todos se van a beneficiar. Aquí José Limachi levantó la mano. ¿Qué deseas, José? Dice, disculpe una pregunta. Para la práctica anterior que ha presentado, había una fila que dice, muestra un porcentaje y abajo un 100. En esa fila, ¿cómo hay que llenarlo? Eso es muy bien. A ver, volvemos entonces a el punto anterior. Ok, gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Aquí, volvemos acá. Bien, esta es la tablita. Esta tabla la tienen que obtener del sitio web www.economía y finanzas públicas. Es del Ministerio, ¿no? De Economía y Finanzas Públicas. De todas formas, suponiendo, ¿qué será esto? Ya, suponiendo que ya esta tabla, porque es la que corresponde a la práctica 5, ya tiene los datos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos los porcentajes? Esta torta es de consumo, ¿ya? Entonces acá van a tener una cifra de consumo. Por decir, estamos hablando de cifras próximas a estas, más o menos, ¿no? Porque ustedes van hasta el 2020. En lugar de 82.000 puede ser que tengan en consumo 36.000 millones, digamos, ¿no? Entonces acá tendrían en consumo, acá está con mayúscula, 36.000 millones, que podrían poner ahí, ¿no? 36.000. Esos 86.000 representa el 100% de consumo. Este 100 que yo he puesto es del PIB en toda su magnitud, ¿ya? Pero a mí me están pidiendo el consumo de hogares y el consumo de la administración pública. Acá, consumo de hogares puede ser, por ejemplo, 28.000, y el consumo de administración pública puede ser 8.000. Entonces tengo que sacar acá el porcentaje. 28.000, ¿qué porcentaje es de 36.000? Y acá 6, ¿qué porcentaje es de 36.000? Porque a mí lo que me están pidiendo es esta torta, y esta torta es de consumo. Quizá valga la pena que la ponga acá, la palabra, aunque esto ya está publicado, ¿no? No voy a volver a bajar lo que he publicado. Qué pena. Tendría que ser palabras. Torta de consumo, solamente la letra C, a lo mejor. Torta de consumo 2006, torta de consumo 2020. Es en relación a esa torta de consumo, hay que sacarle el porcentaje. ¿Y para qué sacas el porcentaje? Para tener una explicación del cambio en el consumo de las familias, de hogares y en el consumo de la administración pública. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea
que se tiene y se pretende que ustedes, pues, al hacer esta práctica, diferencien, ¿no? Consumo de gobierno, consumo de la administración pública. ¿Ha crecido el consumo de gobierno o el consumo de la administración pública? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que hay? Y eso ya es dibujo, como se dice, libre. Ya depende de la interpretación de cada cual, que se puede guiar en base a lo que está escrito en el texto. Creo que hay otra persona más que quiere preguntar, que es José Limachi. ¿Ya preguntaste, te estoy respondiendo a ti o es otra persona? No, dice, quería saber si esos porcentajes solo lo vamos a sacar del último año, desde 2020, sí, Ah, porque no, 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 no. A ver, porque, a ver, fíjate fíjate, veremos veremos cómo está presentada, cómo está presentado la tabla, ¿no? Esta es la tabla. Ah, ya. Evidentemente, acá, si yo quisiera tener el 2006, tendría que tener acá otra columna, porcentaje, ¿no ve? Este porcentaje se relaciona con el 2020. Por eso se los he puesto 100, ¿no? Porque corresponde al 2020 el 100, digamos, el total del PIB. Ustedes tienen que sacar el consumo, pero de este consumo, a mí lo que me interesa es el consumo de hogares y el consumo de administración, de ese consumo, ¿ya? Ahora, la pregunta que haces es para el 2006. Esto lo tienes que tener en una hoja de trabajo. Si no, no podrías estructurar la hoja de trabajo, acá no podrías estructurar, ¿no? ¿Con qué porcentaje será? Si aquí no me piden, pero tú tienes que tener porque te están pidiendo. No está explícito acá como es en este caso, ¿no? Acá está explícito en este. Incluso puedes tener en la hoja de trabajo el consumo en relación al PIB del 2006, el total, y el consumo en relación al 2020, el total. Pero eso no te están pidiendo en, ¿no? En una explicación. No están pidiendo, ¿no? Pero sí puedes hacerlo, si gustas, al presentar esto. ¿Qué tipo de relación funcional observa entre el PIB? La relación está, es inversa, está, ¿no? Por ejemplo, el PIB era tanto, ha aumentado tanto, el porcentaje del PIB era tanto, ha subido tanto. Todo eso ya es, como se dice, cuello, ¿no? Es decir, cómo haces hablar a las cifras, ¿ya? Lo mínimo que te están solicitando, ¿cuáles? Son estos puntitos. Pero uno puede tener más comentarios de eso. Y cuando alguien dice, si te piden algo y si tú das más de lo que te piden, a eso se llama excelencia. ¿No ves? Así indica, ¿no? Y hacer justito lo que te piden, bueno, no es prácticamente excelencia. Podrías hacer mucho más, ¿no? Más de lo que te piden, ¿ya? A eso ya significa excelencia, ¿no? No te piden que, para este ejemplo concreto, no te piden cómo ha cambiado el consumo en el tiempo, digamos, el consumo en general, no te están solicitando eso, te están solicitando el, solamente esos puntos, ¿ya? Luego hay otra pregunta acá que dice, un ratito, me entraré ahí, y aquí donde están los chats, acá. Hay otra que dice, ¿el PIB puede variar en cifras? No. Claro que puede variar, pues el PIB en cifras, porque son publicaciones, no es algo que
que tienen que inventar ustedes. No tienen que inventar. Es lo que el otro compañero acá está poniendo. Me repite la página del web, por favor, ¿no? Entonces, como había indicado en la clase anterior, más arriba o en la misma práctica 5, estaba el sitio www, Min Finanzas Públicas, Min Economía Finanzas Públicas, dice, ¿no? Entonces, ese es el sitio. Además, hay una biblioteca que debe estar en el nuevo edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y ahí en esa biblioteca ya tienen el texto impreso del 2020. El 2021 están preparándolo recién, ¿no ve? ¿Ya? A ver, ¿qué más, José Limachi, qué más desea? Dice, tengo dos observaciones. Es que en las prácticas que nos piden del 2016 al 2020. Y en el libro que nos ha recomendado para hacer, muestra de 2000, de hecho, desde más antes, pero hasta el primer semestre del 2020 nomás. Igual lo tomamos esa información y además que estamos trabajando nosotros con millones de dólares, en miles de millones, pero en ese libro muestra solo en millones. Igual lo tomamos porque si lo buscamos en internet, yo lo busqué, eh, sería todo un gran proceso porque muestra en dólares y todo. Sería tomarlo de ahí nomás, digo, pero como digo, esa diferencia. A ver, cuando hablas de millones de bolivianos, ¿no? 1.000.000 tiene 6 cifras, ¿verdad? Tiene seis dígitos, ¿no? 1.000.000 con 6. Cuando hablas de miles, le tienes que sacar 3. Entonces ya esa es una construcción del que está presentando un trabajo. Y si quieres hablar de miles de millones, a la cifra que está en millones, le sacas 6 dígitos. ¿Ya? Así es, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso me queda a mí 37.000. 37 quiere decir que después de 37 hay otros 6. Hay 6 cifras o 9 cifras, ¿no? Porque es 37.000 millones. Entonces, porque como es de difícil la exposición utilizando par de ejes y demás, es de difícil la exposición 37.428.554 millones, pues eso, ¿cómo vas a exponer? ¿No? Si tienes una limitación espacial en la hoja, entonces lo conviertes en miles de millones y le sacas 9 dígitos y queda 37.000, ¿ya? Y pum, eso es. Entonces eso no vas a encontrar. A pesar que en el libro sí se encuentra, pero no vas a encontrar la metodología, le hemos sacado 9 dígitos. Si eso no, se asume que el que está procesando información puede presentar en millones, en miles de millones, o la cifra completa, ¿no? Y para comodidad, por razones de exposición, es mejor en miles de millones porque se te reduce a 2 dígitos, ¿no? La otra, tú me indicas que la publicación del Ministerio solamente está hasta el 2020, primer semestre. Ya, perfecto. Entonces, debajo de la práctica, puedes indicar, ¿no? La cifra de 2020 solo está primer semestre. Por lo tanto, no tomo esa cifra y tomo la del 2019. ¿Por qué? Porque es de un semestre. Ya no sería comparable, ¿no? Si estoy hablando de la estructura de la torta, va a resultar que para el primer semestre es la mitad. No es un problema de explicación del que hace la práctica. Ahora, hay que considerar que estamos en mes de marzo y me estás indicando que ni siquiera tienen las cifras del 2020 a diciembre de 2020, ¿no? Porque
al decirme he entrado y he verificado que solo tiene hasta primer semestre, quiere decir que hay un rechazo muy grande en el procesamiento de la información y en la publicación por el ministerio. No es tu culpa. Nadie está diciendo tú eres culpable de que la cifra llegue hasta la mitad del 2020. Nadie, ¿no? Pero como te estás presentando información y quieres hacer comparaciones, entonces tendrías que bajarte un año a 2019 y decirlo, como no he encontrado todas las cifras de 2020, he hecho solamente la mitad. Me he bajado un año al 2019, correcto. ¿Ya? Ahora, estamos en marzo. Estas prácticas van a ser revisadas, me imagino, tipo junio. Hasta junio a lo mejor la información ya está completa, ¿no? Y si alguno de tus compañeros presenta 2020, pues al rato va a saltar el error, ¿no? Porque tú tienes 2019 y porque este otro tiene 2020. ¿Ah? Entonces, habrá que estar atento, ¿no? Decir qué pasa hasta cuando este profesor solicite las prácticas. Las cifras pueden estar actualizadas, pueden cambiar, y cambian de hecho, ¿ya? Acá hay otra persona que no es Limachi, José Limachi, que lo tengo acá en el chat, que dice en la práctica 5, los datos que encontré tienen diferentes datos para cada año. Y me quedé con esa duda. ¿Cuál debo tomar si son...? Es que no puede ser que la información de una misma fuente, Ministerio de Economía y Finanzas, sea diferente. ¿Ya? Si fuese diferente, ocurre, no quiero decir que no ocurre, hay que fijarse bien si el subtítulo dice millones de bolivianos o dice millones de bolivianos de 1990. Les he hablado del PIB nominal, del PIB real. Obviamente estas dos cosas son diferentes, ¿no? ¿Qué te están pidiendo en esta práctica? PIB nominal, PIB nominal. ¿Qué había en la práctica 5? ¿Era PIB a precio real? Obviamente van a ser diferentes, ¿no es cierto? Pero si te piden lo mismo, PIB nominal en los 2 años, las dos cifras serían diferentes. Pero, ¿ya? Si la misma fuente es del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene datos diferentes, hay que tomar la última. ¿Ya? Y hay que tomar la última para los 2 años. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces en estas estadísticas oficiales hacen ajustes, hacen correcciones. Ahora los datos del PIB pueden variar del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a los datos del Banco Central y a los datos del INE. Son 3 organismos técnicos diferentes. Tienen sus propios técnicos, tienen a veces sus propios ajustes. Entonces, cuando uno cita la fuente, debería decir de quién está obteniendo, ¿ya? Y entonces así las cifras son comparables. No hay que entrar en un estado de estrés y decir, ¿ahora qué hago? Estas cifras son diferentes. No es tu culpa. Son datos de, ¿estoy tomando bien la fuente? Este es el Banco Central, este es el Ministerio de Economía y Finanzas. Si en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hay diferencias, toma los últimos datos. Ellos han corregido sus propios datos, ¿no? Han publicado una cifra en una información, a una fecha, y a otra fecha los han cambiado. Es que han hecho sus ajustes, ¿no? La gente se equivoca, comete errores, pero no al cometer errores, pues no los dejan para siempre. Se dan cuenta, la gente dice, bien, nos equivocamos, hay que corregir. Entonces, la última publicación es la que vale, ¿ya? ¿Qué más? ¿Tienes otra pregunta? Dice, tal vez no me he expresado bien en la primera parte, ¿no? Yo me refería a eso, que en la tabla en la que estamos trabajando expresa solamente en millones. Y si buscamos en internet dice miles de millones, y por eso es la diferencia también.
Eso digo. Ah, muy bien, entonces ya se ha aclarado y ya sabes que eh, ya está aclarada la situación. ¿Ya? Muy bien. Acá hay otra persona que dice, yo encontré el PIB del año 2020 completo, pero en otra página, lo mismo, ¿no? Si en esa otra página es de la misma entidad, tiene que dar fe a esos datos, ¿ya? Tiene que dar a eso fe, es decir, tomar esos datos, si es de la misma entidad, ¿no? Ahora sí, prefiere trabajar con los datos del INE. Ah, muy bien, pero hay que decir, yo no voy a trabajar con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas porque sus datos están desactualizados y he encontrado datos del INE que son los siguientes. Qué bien, pucha, es un genial aporte, ¿no? Pero hay que explicitar, ¿ya? Indicar, ¿no? Indicar. ¿Ya? Los datos del PIB, del Ministerio de Economía, están ya, o no están completos, pero he encontrado en el INE, tal sitio, los datos a tal fecha, y eso voy a tomar. Pero qué bien, estás indicando. A una fecha estás con cifras mejor elaboradas o completas. ¿No ve? De eso se trata. Ya no está escrito sobre piedra, ¿no? A tal fecha. Se les da una fuente de información, pero pueden haber otras fuentes y mejores. Entonces, nos ayudan, me ayudan a mí, ayudan a los otros estudiantes. ¿Ya? Creo que con eso hemos, nos hemos referido a todas las dudas que tenía. Luego, este es el texto 11, corresponde a la clase 11 de hoy día, y que nos vamos a referir a la función de Auso. ¿Ya? Para acercarnos a la función de Auso, vamos a primero dar una explicación de vivencia personal, ¿no? Es decir, microeconómica, como individuos, microeconómica, antes que la macro, ¿ya? En esa explicación de vivencia personal microeconómica, pues todos ustedes, mi persona, tenemos experiencias microeconómicas desde la tierna edad, desde los 5 o 6 años, cuando ya sabemos calcular, es decir, cuando ya sabemos que existen números, por lo menos, ¿no? Y que los bienes tienen precios. ¿Quién no ha pasado por una experiencia personal en la que el padre o la madre a uno le dan, toma 2 bolivianitos, en el recreo te compras tú, por favor, una manzanita, alguna fruta, algo así? ¿Quién no ha pasado por esa experiencia? Todos, ¿verdad? Ahora bien, cuando hemos pasado por esa experiencia, no todos, yo creo que casi todos, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces uno agarra el dinero, sale al recreo y con sus amigos quieren jugar, tirar la pelota o lo que sea, ¿no? Pesca, lo que, y se pasa el recreo, ¿no? Entonces, ese dinero que has recibido es una transferencia solidaria, es parte del ingreso, ¿ya? Y ese ingreso que has recibido no lo ha gastado. Llega a su casa y dice, su madre o padre pregunta, ¿qué has hecho qué te has comprado, hijito o hijita? No, no me he comprado nada. O entonces te sobra 2 bolivianos. Sí me sobra. Ponlo a tu chanchito. O el mismo chico dice, no, lo voy a poner a mi elefantito o a mi chanchito y lo hago. Ese es ahorro. ¿Ya? Entonces, ahorro es el ingreso recibido que no es consumido. Esa es nuestra experiencia micro, ¿no? Que no es consumido. Es ese dinero que te sobra, que no lo has consumido, no te has comprado y que se ha quedado ahí, ¿no? Tesorizado, guardado.
¿Ya? Eso es. Si esto vale a nivel microeconómico, a nivel macro también es lo mismo. Entonces, aquí que dice, el ahorro de un ejercicio es el residuo que queda de la sustracción del consumo al ingreso percibido en el ejercicio, luego de la realización de compras de consumo. Esto es una reiteración, ¿no? Por lo tanto, el ahorro es igual ingreso del año J menos consumo. Ese es el ahorro. Pueden ustedes decir, esto yo sabía, ¿ah? Esto yo sabía, ¿no? Y bueno, sí, evidente. Como alguna vez digo yo, microeconomía, macroeconomía, a veces conocemos, sabemos, intuimos de qué se trata porque es la experiencia de la vida, ¿no? ¿Ah? La gente tiene que salir, consumir, comprar, gastar, elegir. Es la experiencia de la vida. Solo que en estas materias de micro, macro, se formaliza, ¿no? Ya se formaliza lo que conocemos. También se puede indicar, ¿no?, que en cada ejercicio el ahorro es significación de la parte monetaria, es significación monetaria de la parte del Producto Interno Bruto de una gestión que queda como excedente sobre consumo. Ese excedente son bienes. Ahora aquí ya ha aparecido otro enfoque. Un enfoque es el dinero, ¿no?, que se recibe, que se gasta en consumo, ¿no? Y queda un ahorro, que es monetario. Pero a nivel macro, y a nivel también macro, la expresión monetaria sigue siendo lo mismo. Pero a nivel macro, quiere decir que lo que no se ha gastado en consumo es un residuo en bienes materiales, un sobrante del PIB, ¿ya?, que puede ser exportado a otros países, que sirve para comprar bienes de capital para las empresas nuevas. Ya esa es tiene otra significación, ¿no? Pero ya estoy mirando al otro polo. Hay un polo que es de dinero, ingreso menos gastos de consumo, ahorro. Y hay otro polo, PIB. La gente compra alimentos, vestidos, ropa y queda un excedente. Sí, es igual al ahorro, ¿no? Pero ese excedente puede ser exportado, ya, gas, minerales, soya, y traer máquinas, equipos para crear nuevas empresas, ¿no? Entonces acá estoy abriendo, ¿no?, a una parte monetaria y otra real. Entonces, ahora, aquí esta es la fórmula del ahorro. Ahorro, ingreso menos consumo, ¿ya? El ingreso de un ejercicio menos consumo. O sea, acá yo tengo la notación, ¿no? Ustedes ya saben que Y es ingreso, C es consumo, ahorro es AH. Aquí dice deducción del excedente a partir del Producto Interno Bruto nominal igual a ingreso nacional. Eso hemos demostrado, ¿no? Si yo tengo el PIB, datos del PIB, 2005, 77.000 millones, 2017, 259.000 millones, y tengo los datos del consumo, 51.000 millones, 175.000 millones, el excedente son esas cifras, 25.000 millones, 83.835 millones. Este excedente es bienes, porque estoy relacionando con el PIB. Bienes que seguramente
se dividen en inversión bruta, exportaciones menos importación. ¿Ya? Ese es el excedente. El excedente, acá yo he puesto consumo de familias, ¿no? 2005, 2007, y aquí el título dice consumo de familias. Me ha quedado este excedente. Ahora acá dice el excedente disminuye al considerar el consumo de gobierno. Para los mismos años, 2005, 15, 16, 17, ya tenía mi excedente aquí, 25.000 millones y 83. Si a eso le quito el consumo de gobierno de los mismos años, 12.304, 44.000, ¿no? Entonces el excedente neto para invertir queda en 13.000 millones y en 39.000 millones. Y aquí estoy indicando que ese excedente neto, que son productos, ya no es para consumo, es para invertir, ¿ya? Para crear empresas. En dólares la cifra es pequeña, 5.620 millones, ¿no? Elaboración a partir del cuadro del Producto Interno Bruto a precio corriente, presentado en Memoria de la Economía Boliviana 2017, página 291, ¿ya? Comentarios a la información. En la tabla anterior se ha indicado que el ingreso nacional es igual al Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En tabla anterior, ¿ya? Excedente neto para inversión, ingreso nacional menos consumo de familias, menos consumo de gobierno. Eso es. Entonces, ¿qué les estoy queriendo mostrar? Les estoy queriendo mostrar que el resultado de la producción de un país, una parte se consume, ¿no? Se hace desaparecer de los circuitos. Pero hay otra parte que es muy importante, ¿ya? Que sirve para crear empresas. Estoy hablando de producción. Mientras mayor es el consumo de gobierno, menor es el excedente para inversión, ¿no? Entonces, mientras más gente recibe del gobierno dinero para consumir, menos es la inversión. Inversión es creación de empresa, ¿ya? A 2017 el excedente para inversión es 5.620 billones. Una balanza comercial con superávit, ¿no? Ya saben que aumenta el ingreso. En contexto constante de consumo, incrementa el excedente del país. O por el contrario, un déficit de balanza comercial reduce el excedente. Esto estoy haciendo un enlace con el capítulo en el que hemos explicado, en este capítulo al comenzar, el ingreso nacional con excedente y con déficit. En una economía socialista planificada, la magnitud del excedente es la condición que permitiría convertir a los recursos en la formación bruta de capital fijo, la inversión, creadora de nuevas unidades de producción, creadora de empleo para las nuevas generaciones. En una economía socialista, como se tiene el control de toda la producción, se distribuye el consumo de acuerdo a los requerimientos de la gente, ¿no? Y queda el excedente. Ese excedente que está en poder del Estado tiene o se convierte en nuevas fábricas, ¿no? Para dar trabajo a la gente, ¿ya? A las nuevas generaciones que llegan al mercado del trabajo. En una economía de mercado como la nuestra, el ahorro, que es la expresión monetaria del excedente, está en poder de familias, no está en poder del Estado. Y el problema consiste en cómo transferir el ahorro privado a la creación de empresas. Bueno, parece que aquí hay una preocupación que me está guiando.
y que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Y estoy compartiendo con ustedes lo siguiente, ¿ya? Que se produce una cierta magnitud de bienes por valor de 1.000 millones, por decir. De esta magnitud, una parte se consume, 800 millones. ¿Qué pasa con los 200? ¿Qué es esto? Eso es excedente. Ese excedente sirve para crear empresas, porque no hay otro destino, ¿no? Porque es una parte del Producto Interno Bruto. Pues tendría que tener esa estructura, equipos, máquinas. Pero ese excedente puede ser minerales, puede ser gas. Muy bien, entregas a los extranjeros y te traes máquinas y equipos. Entonces estamos enlazando el excedente, el ahorro, con la creación de empresas. Es otro capítulo el que viene, capítulo de inversión. Pero ¿cómo puedes comprender inversión, que es creación de empresas, si no hay excedente en un país? Es lo mismo que con una familia. En una familia a mí me interesa qué ingresos recibe, cuánto de ese ingreso lo destinan al consumo. Si lo destinan todo, es una familia que vive para sobrevivir. Pero ¿qué de los muebles? ¿Qué de algún terreno? ¿Qué del ahorro? Si se lo consumen todo, no hay nada. Pero si esa familia logra usar, ¿no?, su consumo se reduce o el ingreso le permite consumo y hay un ahorro, esa familia va a tener un excedente monetario que puede convertirse en muebles, equipos para la casa, vehículos, bienes inmuebles, ¿no? Para un país es lo mismo, ¿ya? El excedente sobre consumo tiene una connotación real, parte de un bien, y una monetaria, ingreso menos gastos de consumo, ¿ya? Es la parte monetaria que estoy tratando ahora, justamente porque así hemos definido, ingreso menos consumo. Hablar de los bienes es la otra parte, es el excedente. Vuelvo sobre la parte monetaria, o este subtítulo, formas del ahorro. El ahorro toma varias formas, 4 formas hay acá, ¿ya? Una es el ahorro tesorizado, billete, ¿no? Y ahora vuelvo a la expresión monetaria, billete. Me referí al niño que agarra el dinero de sobre y lo pone en un chanchito. Es su tesorito. Ese es el ahorro tesorizado. Así como lo hace una familia, un niño puede hacerlo una familia de adultos mayores. Tienen ingresos, no llevan al banco, ¿no? Ocultan en su casa. Puede ser que en el patio hagan un forado, un hueco, y ahí ocultan. Eso es un ahorro tesorizado. Puede ser que metan bajo el colchón, ¿no?, y duermen sobre su ahorro. Es ahorro tesorizado. Y eso hasta los ladrones saben, ¿no? Han venido los ladrones, han buscado por todo lado, hasta los colchones han destrozado. Los ladrones, como nos estudian bien, saben, y algunas veces los siguen, algunos que se reciben mucho dinero y dicen, este no va al banco, toda la plata la tiene guardada en su casa. Hay que ir a su casa, hay que buscar dónde está el tesoro. Y van. No, ese es ahorro tesorizado, ¿ya? Tesorizado. Así sea. Pero hay otros que ya han tenido experiencia en la vida, saben que vienen ladrones y demás, y que llevan a los bancos.
abren una cuenta corriente, llevan a un banco y abren un depósito a plazo fijo, llevan a un banco y abren un depósito caja de ahorro. A eso se denomina ahorro financiero. Ahorro financiero. ¿Ya? Es decir, que no está en la casa, el ahorro en la casa. Han llevado a un banco. Si eso ocurre para una familia, también para una empresa. En una empresa el ahorro puede ser el excedente sobre gastos, sobre suministros, hay un excedente, ¿no? Que después va a ser la utilidad, pero hay un excedente monetario. Entonces ese excedente puede estar en la caja del contador. Viene el auditor y le agarra de las orejas y le dice, che, esa plata no la tienes que tener acá, ¿no? Tiene que estar en el banco, por razones de control interno, seguridad. ¿No? Tienes que tener en el banco en una cuenta corriente para girar cheques, y si hay una gran liquidez en la empresa, pues abre un depósito a plazo fijo o un depósito en caja de ahorro. Si no es una mala gestión del dinero, estás perdiendo plata, porque el banco te paga una tasa de interés. ¿No ve? Ese es el ahorro financiero. Hay familias que tienen una mayor información, una mayor cultura financiera, ¿no? Y han escuchado la propaganda que hace, por ejemplo, el Banco Central, que dice, abra un bono Banco Central en el Banco Unión con una tasa de interés del 6.5%, cupones de 1.000 bolivianos. Se acepta hasta 100 cupones, o sea, 100.000 bolivianos. Pero si esa propaganda estaba en la televisión, particularmente en los canales de televisión, y no hace mucho, hasta febrero, enero estaban haciendo esa propaganda. Entonces el Banco Central ofrece un bono, que es un papel, ¿ya? En el que dice Banco Central de Bolivia, cupón por 1.000 bolivianos, tasa de interés 6.5, plazo 1 año. El Banco Central a uno le entrega un papel. Ese papel, que es un bono, ¿ya? Es muy parecido a otros que emite el Tesoro General de la Nación. Emite letras del Tesoro, bonos del Tesoro, igual, que ofrecen tasas de interés. También las empresas privadas han debido hacer en contabilidad intermedia, ustedes están en segundo, ¿no? O estarán haciendo, o habrán hecho al finalizar el año anterior, una empresa que emite un pagaré. ¿Ya? También pueden emitir bonos, igual, solicitando plata de actores excedentarios. ¿Ya? Todos esos bonos, papeles, son colocaciones, forma parte del ahorro del país, forma parte del ahorro. Solo que ahora, en lugar de ir a un banco, va a agencias de bolsa, al mercado de capitales se denomina. Mercado de capitales. En el mercado de capitales, los actores deficitarios que les falta plata emiten un papel. Los actores excedentarios compran ese papel. Van a ganar una tasa de interés. Es más alta que la que ofrecen los bancos. Es una colocación del excedente monetario. ¿Ya? Y ya he dado 3. El que se tesoriza, el que lleva un banco, el que se contesta con una agencia de bolsa. Pero puede haber otro destino también. Y es el privado. Alguien que a otro privado le dice,
préstame dinero, pues a su pariente le voy a pagar como el banco, o el doble del banco, y préstame dinero. Entonces el otro dirá, pero voy a sacar del banco. Saca, no hay problema, yo te voy a pagar más. Saca del banco su dinero, un depósito en caja de ahorro, y le da. También es ahorro, ¿no? Es un ahorro, solo que en un título privado, ¿ya? Por eso acá dice formas del ahorro. Ahorro tesorizado es equivalente a guardar dinero en casa o en bóveda. Ahorro financiero, está subrayado, son los depósitos en bancos, depósitos a la vista, caja de ahorro, depósitos a plazo. A esto se denomina pasivo monetario de bancos privados. Les he presentado un esquema del balance de los bancos, lado del haber. Por eso es el pasivo monetario. Colocaciones en la bolsa de valores o en títulos negociables en bolsa. Ejemplo, letras del Tesoro General de la Nación, bonos, títulos de obligación emitidos por organizaciones económicas, certificados de depósito que emite el Banco Central, bono Banco Central, ejemplo, bono aguinaldo, bono aniversario, bono directo. Le han dado los nombres que han querido. Ahorro como a creencias contra terceros con su documento de préstamo, ¿no? El último paso. Cuando el ahorro, todo esto es ahorro, ¿ya? Todo esto es ahorro, ¿no? Es un ahorro monetario, ¿no? Excedente sobre consumo. Ahora, eso no hay que confundir con realizar inversión, ¿no? Cuando el ahorro se destina a la creación de nuevas empresas, se denomina inversión y forma parte del capital monetario de la empresa, que se presenta en el balance de apertura. A ustedes les han hablado de balance de apertura. Con un capital monetario de tanto, 10.000, se abre una fábrica de calaminas. ¿De dónde viene ese capital monetario? El ahorro. El ahorro ha sido retirado de, ya sea un banco, ya sea del mercado de capitales, o de su forado que estaba oculto en casa, ¿no? Ese ahorro ha sido retirado de ahí, ¿ya? Y dice aquí, es sacrificado. Cuando uno habla de sacrificio, habla de muerte, ¿no? Al crear una empresa, murió el ahorro, porque en la empresa aparece en el balance de apertura capital. Y en la constitución de la empresa dice, la empresa ha sido constituida para 99 años. Chao, ahorro. Gracias a ese ahorro se ha creado una empresa. Eso no es lo mismo ahorro que inversión, por si acaso, ¿no? No es lo mismo. Ah, pero ha comprado bonos, leches del tesoro. Esa es otra cosa. Esa es una colocación, como indica este texto, volátil. Termina el año y ahora ¿qué hago con la plata? Muy diferente a invertir, ¿no? Cuando el ahorro se destina a la creación de nuevas empresas, se denomina inversión y formará parte del capital monetario de las empresas, estando inmovilizado durante toda la vida de la empresa. Deja de ser ahorro. El ahorro se sacrificó para convertirse en el stock permanente de capital, ¿no? Por el contrario, el ahorro en papeles simboliza el excedente buscando una colocación volátil, un pajarito, ¿no? En mercado de capitales,
al término del plazo de vencimiento se recupere el auso, ¿ya? Por eso se denomina colocación volátil, ¿no? Es decir, está volando, buscando, asienta, compra bonos, Banco Central, títulos. Al terminar el plazo dice, ¿dónde voy ahora a colocar el dinero? Otra ubicación volátil, en lugar de crear empresa. Es que crear empresa es un sacrificio terrible. Es un contexto que se crea el emprendedor de incertidumbre, de riesgo, de sacrificio. No sabe qué va a pasar. No sabe qué va a ocurrir. ¿Ya? Nadie le va a asegurar que va a tener un margen. Hay que pelearla. Hay que ingresar al mercado con un producto, servicio, pelearla, ¿no? Ganar a los competidores que ya están, que llegaron antes. Entonces es un diferente tipo de decisión estratégica, ¿ya? Invertir en empresas el ahorro o una colocación volátil. Volvemos al ahorro, ¿no? Pero estamos volviendo, no para decir es ingreso menos consumo, sí, pero ¿y a dónde va el ahorro? ¿Para qué puede servir el ahorro? Para crear empresas. O simplemente para quedarse en colocaciones volátiles, ¿ya? Ahora vienen aquí datos sorprendentes de nuestro país. Es la tabla de ahorro financiero en Bolivia, ¿ya? Está en millones de dólares. Y tenemos a dos fechas, digamos, oficiales, 2005, 2017, a varias fechas, ¿no? 5, 14, 15, 16, 17, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos sorprende? ¿Se acuerdan? Ahorro financiero, depósito en bancos, cuentas corrientes, cajas de ahorros, depósito a plazo. Ese es el ahorro financiero. Y uno mira estas cifras y dice, 2005, 4.397 millones de dólares. 2017, 25.000 millones, 945.000. Ustedes podrían decir, este ñato está exagerando. Dice que en los bancos, ¿no?, hay depósitos por 25.000 millones al 2017. Y aquí hay otro dato, número de cuentas. 2005, 1.9 millones. 2017, 10 millones de cuentas. Caramba. ¿De dónde ha sacado eso? Un informe presidencial de el 2014, de la fecha en la que festejan un aniversario, 22 de enero, un folleto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que se refiere a 12 años de estabilidad económica, que ha sido publicado por La Razón el 25 de marzo del 2018. ¿Ya? También esta información está en el sitio bcb.gov.bo y en el del Ministerio de Economía y Finanzas. El crecimiento del ahorro entre el año financiero 2005 y 2017 ha sido de 489%, muy cerca de 500, ¿no? Y el número de cuentas bancarias del 2005 a 2017 se elevó en 442%. Pero acá lo que sorprende más, ¿no?, es lo que dice ese folleto, ¿no?
Porque uno puede tener un prejuicio, ¿no? Dice 25.000 millones. Pucha, y eso está como a uso. Y uno puede tener prejuicio, decir los ricos no más saben. ¿No? Seguro de estos 25.000 millones, el Doria Medina debe tener unos 200 millones de dólares. Algunos otros ricos igual. Pero lo que sorprende es lo que dice el mismo folleto. ¿Ya? Afirma que de 25.000 millones de dólares en 2017, el 87% corresponde a captaciones menores a los 500 dólares. Ya, ¡qué sorpresa! Por eso hay 10 millones de cuentas. No, esos 10 millones no son de todo, de puro pobres, ¿no? O medianos, o de gente de clase media, ¿no? No. Hay en esas 10 millones de cuentas hay de todo tipo de cuentas, de empresas, de ricos, de pobres, de gente de clase media, etc. Pero un 87% tiene saldos menores a 500 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Para que yo lo pueda calcular mentalmente, diré un 97% de 25.000, de 26.000 millones. ¿Cuánto es el 90% de 26.000? Hago mis cálculos. 9 por 6, 54. 9 por 2, 18. Y 5, 23. 23.000 millones tienen menos de 500 dólares. O sea, 23.000 millones representa a depósitos menores a 500. Que sí que la gente es de este ahorro financiero es de mucha gente, ¿no? Muchas personas que tienen ahorros pequeños, ¿ya? Ahorros pequeños. Los temas que siguen dan algunas pautas para explicar el crecimiento de ahorro. Otras causas se encontrarán más adelante al comentar los factores que influyen en el incremento de la liquidez en la economía boliviana, ¿no? Vamos a hablar, ya hemos hablado de comercio exterior, etc. Y del PIB, ¿no? El crecimiento del PIB, el PIB per cápita que pasó de 1.000 a 3.000 dólares, ¿ya? La disminución de pobreza. Entonces, parte del dinero se va al ahorro, al banco. Actualizando un poco, a 2018, PIB de Bolivia 40.000 millones, ahorro financiero 26.000 millones de dólares, un 65% del PIB. Y aquí esto está subrayado. Un stock de liquidez listo para gastar el 2019, ¿no? Esto es a diciembre, 40.000, y el stock de liquidez es 26.000 millones. Y esta es plata lista para gastar, ¿no? Está en el banco, ¿no? Corresponde a miles de personas que tienen ahorritos menores a 500 dólares. La pregunta es, ¿por qué no se retira de bancos? Porque esto ha ido creciendo. 4.000, 19.000, 22.000, 23.000, 25.000, 26.000. ¿Por qué no se retira? Por una confianza macroeconómica en gestión monetaria de bancos. Hace tiempo que en Bolivia un banco no quiebra. Y eso se debe a una ley del sistema de servicios financieros. Es muy rigurosa la ley.
¿no? Tiene todas las disposiciones sobre el ahorro, sobre, perdón, las cuentas que pueden abrir por el lado del haber, por el lado del debe, los fondos para recuperar la deuda incobrable, las prohibiciones de dar créditos a sus accionistas. Pues tiene una serie de regulaciones. Y más aún, los bancos son aquellas entidades que no tienen doble contabilidad por su relación con el público. No necesitan de auditores para que controlen sus cuentas, porque sus cuentas, las del haber, que son las más importantes, y las del debe, que es de cartera, está controlado por la gente que son sus clientes. Si yo voy a un banco, saco del cajero 100 bolivianos y tengo un saldo de 900 bolivianos, por decir. Al día siguiente voy al banco, saco otros 100 bolivianos, yo ya sé que mi saldo va a ser 800. Pero si en el papel impreso aparece 500, salto, ¿no? Inmediatamente voy al banco y digo, mire, ustedes me han dado dos papeles. Ayer tenía 800, ahora saco 100. Mi saldo debería ser 700. ¿De dónde me ponen 500? Demuéstreme. No estoy haciendo auditoría de mi cuenta, verificando mi saldo. Como miles de personas hacen eso, ¿no? Pues el banquero, el oficial, tendrá que disculparse, pues hay una equivocación, hay un problema quizás, no sé, en el software, pero usted tiene razón, se lo vamos a devolver, ¿no? Entonces, esa es la gestión monetaria veraz, ¿no? Verdadera. No puede haber doble contabilidad. Los bancos no quiebran. Hay seguridad jurídica. La gestión cambiaria, beta, no me están modificando el tipo de cambio. Entonces no tengo necesidad de retirar a estos 26.000 millones, que casi 90% están bolivianos, no, retirar para ocultar y comprar dólares. Y luego la inflación es muy baja. No hay un incremento general de precios como otros países, ¿no? 50, 60% año. No, el año pasado ha sido de 0,9, el anterior 1,5. Entonces, eso vamos a ver más adelante en teoría monetaria, no está cambiando el valor de la unidad monetaria. Eso hace que exista indicadores macroeconómicos estables, sólidos, y que ese dinero que está ahí no se convierta en una amenaza. Incluso en la ley de servicios financieros se dice toda información macroeconómica o sobre la gestión de la banca debe ser cuidadosa a fin de no provocar una situación de incertidumbre, porque es como un cuchillo que tenemos ahí, ¿no? Un stock de plata listo para ser gastado en los bancos. Si hay algún problema macroeconómico, así relacionado con quiebra de bancos, modificación de tipo de cambio, elevación de tasa de inflación, todo eso empieza a moverse. La gente hace gestión de tesorería. Dice, ¿qué hacemos con nuestra plata? Compraremos más terrenos, más departamentos. Compraremos dólares. Eso es lo trágico. Ahí comienza la tragedia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué relación existe entre el ahorro financiero y el excedente?
había hablado en excedente. Además, aquí estoy contradiciéndome, ¿no? Porque dice, en punto anterior se tiene excedente neto de la gestión 2017, 5.620 millones. He obtenido por la sexta, ¿no? Producto Interno Bruto menos consumo. Y aquí estoy diciendo ahorro financiero a 2017, 25.000 millones. Ustedes podrían decir, oye, defínete, ¿es 5.000 o es 25.000? ¿Cuál creen que es la respuesta? Es que depende de qué mides con una y con otra cosa. El excedente es el flujo del PIB. Flujo. ¿Ya? En economía es muy importante distinguir entre flujo y stock. Y eso han aprendido en contabilidad básica. Flujo es el estado de resultados, ingresos menos egresos de un año, utilidad. Cierras esas cuentas para abrir un nuevo flujo. Stock son las cuentas de balance. No las cierras. Acumulas la historia. En macroeconomía es lo mismo. El excedente neto es el flujo del PIB de un año, no destinado a consumo, constituido por bienes producidos que pueden servir para exportación y formación bruta. Eso es un stock de derechos. Vale sobre la producción, constituidos por depósitos vista, depósitos de caja de ahorro, que son formados en el tiempo, estamos en los balances, que de ser convertidos en poder de compra, generaría una sobredemanda y riesgos macroeconómicos de difícil gestión. Más adelante se dará una explicación adecuada al punto, ¿ya? Entonces, así hemos concluido con la presentación de una parte de el texto de esta clase. Aquí quedó pendiente, creo, un chat. No sé. Aquí dice, está volviendo atrás, ¿no? Sigue la misma persona dándole vueltas. Me alegro mucho por esa su disposición a querer saber más. José Limache, ¿no? Entonces dice, trabajamos en millones de bolivianos nomás, me dice, ¿no es cierto? Ahora la respuesta es, depende. Si solamente vas a presentar tablas, puedes trabajar en millones de bolivianos o simplemente con todos los dígitos, ¿no? Solo vas a tener columnas más anchas, no hay problema. Pero si quieres presentar gráficos, ahí sí vas a tener problemas, porque hay que tabular las escalas. Para tabular las escalas tienes que usar miles de millones, ¿no? Porque para 1.724 millones y al próximo año 2.000 millones, ¿cuántos? ¿Cómo esa diferencia? ¿Cómo la presentas gráficamente? ¿Cómo haces tu escala? Es un problema de criterio, ¿ya? Sobre lo que he avanzado ahora último, ¿alguna pregunta, consulta, duda, aclaración? Estamos hablando ya del audio. Vamos a completar en la próxima clase, mañana. ¿Alguien quiere hablar algo? Estamos abiertos. Todo claro, licenciado. Dale. Te escucho, Guadalupe. Todo claro. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias.
Muy bien, ha sido un gusto, queridos estudiantes, hasta el día de mañana. Nos vemos. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya bien. Chao.